El título de la conferencia es ¿qué es la fenomenología? Y voy a comenzar con una exposición de los motivos por los cuales escogí el título de dicha conferencia y qué es lo que busco con la misma. Primero, la importancia histórica de la fenomenología, especialmente en la primera mitad del siglo XX. Debemos tener en cuenta que el movimiento fenomenológico buscó reformar la filosofía y enfrentarse ante los retos de prácticamente se estaba quedando sin taller en vista de que las demás ciencias particulares estaban especializándose. También está, para entender la filosofía del siglo XX, la fenomenología husserliana en específico se enfrentó o se puede entender como una de las dos fuentes en comparación con la filosofía analítica y la del lenguaje, que fueron las dos corrientes que determinaron el filosofar del siglo XX. El segundo motivo es la actualidad de los temas fenomenológicos, la investigación de cómo nosotros captamos la verdad, de cómo se dan las estructuras de la conciencia, cuál es el papel de la psicología cómo distinguir la psicología del estudio de la conciencia desde la perspectiva empírica y la perspectiva de la fenomenología. Y otros motivos son personales. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer una pequeña conmemoración de la publicación de ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, que se cumplen 100 años de su publicación en este año, en 1913, que fue publicada. También por una preocupación que veo que en nuestro país hay muy poco cabida a una dedicación a la filosofía rigurosa, y por medio de esta conferencia pues quisiera inquietar un poco acerca de la misma para que tengan contacto con una corriente que no se ha acabado, ni se ha agotado, ni ha pasado de moda. Y por último, me parece que preguntar sobre la naturaleza de la fenomenología nos lleva a la pregunta de ¿cuál es la naturaleza de la filosofía misma? ¿Cuáles son los fundamentos de la misma? ¿Y qué ejercicio, qué es lo que buscamos con la filosofía? Pues bien, para aclarar, no voy a hacer un recorrido histórico de lo que fue la fenomenología, sino que me voy a dedicar a explicar la fenomenología husserliana, que no me voy a dedicar a otros pensadores como Merleau-Ponty o Heidegger o otros, sino que me voy a limitar a la fenomenología husserliana. Pero antes quisiera compartir con ustedes el primer párrafo del prólogo de Fenomenología de la Percepción de Merleau-Ponty, en la cual hace una aclaración de las dos corrientes de la fenomenología que se desarrollaron en el siglo XX, y que curiosamente el prólogo comienza con el título de la conferencia, que es la fenomenología. Este texto es de la traducción de Emilio Uranga, de Fondo de Cultura Económica, de 1957, página 5 romano. ¿Qué es la fenomenología? Parece extraño que todavía haya de plantearse esta cuestión medio siglo después de los primeros trabajos de Husserl. Bueno, y en este caso, casi 100 años después. La fenomenología de la percepción fue publicada en 1945. Sin embargo, está lejos de haberse resuelto. La fenomenología es el estudio de las esencias y de todos los problemas según ellas se reducen a definir esencia. Esencia de la percepción, esencia de la conciencia, por ejemplo. Pero la fenomenología es también una filosofía que vuelve a colocar las esencias en la existencia y considera que no se puede comprender al hombre y al mundo sino a partir de su facticidad. Es una filosofía trascendental que pone en suspenso para comprenderlas las afirmaciones de la actitud natural, pero es también una filosofía para la cual el mundo está siempre ya ahí antes de la reflexión, como una presencia inalienable y todo cuyo esfuerzo se encamina a recobrar
este contacto ingenuo con el mundo para darle una buena vez calidad filosófica. Es el ambicionar una filosofía que sea una ciencia rigurosa, pero también un dar cuenta del espacio, del tiempo y del mundo vividos. Es el intento de hacer una descripción directa de nuestra experiencia tal cual es y sin ninguna consideración de su génesis psicológica y de las explicaciones causales que el especialista, el historiador o el sociólogo puedan dar. Y sin embargo, Husserl en sus últimos trabajos habla de una fenomenología genética e incluso de una fenomenología constructiva. Se pretenderá cancelar estas contradicciones distinguiendo entre la fenomenología de Husserl y la de Heidegger. Pero todo Sein und Zeit ha surgido de una observación de Husserl y no es en suma sino una explicitación de la natürlichen Weltbegriff y del Lebenswelt que Husserl, hacia el fin de su vida, daba por tema primero de la fenomenología, de tal manera que la contradicción reaparece en la filosofía del mismo Husserl. Un lector impaciente renunciará a abarcar una doctrina que lo ha dicho todo y se preguntará si una filosofía que no acaba de definirse merece todo el ruido que se hace en torno suyo y si no se trata más bien de un mito o de una moda. Bueno, esto último yo diría que para nada es una moda, es de una filosofía rigurosa y como pudieron ver aquí Merleau-Ponty está haciendo una distinción de las dos corrientes de la fenomenología y como aclaré me voy a dedicar solamente a explicar la fenomenología husserliana a grandes rasgos. Antes de continuar hay que hacer una distinción entre lo que son las ciencias del espíritu y las ciencias naturales. Las ciencias del espíritu podemos colocar la psicología, la historia, sociología, antropología, que se dedican más al estudio del ser humano en el mundo y son ciencias de hechos. Y tenemos por otro lado las ciencias naturales que se sirven de las ideaciones de las matemáticas para hablar de las probabilidades y tener más exactitud en sus investigaciones. La fenomenología husserliana no es ni ciencia social ni es ciencia natural, es una ciencia con unas especificaciones únicas, que eso es lo que vamos a ir aclarando a través de la conferencia. ¿A quién va dirigida la conferencia? Principalmente pienso en personas que no han tenido contacto con la fenomenología husserliana o han tenido muy poco contacto o ninguno con la misma. Pero también a aquellos que se han dedicado de lleno a la misma puede servir de una reflexión profunda para cómo difundir y cómo ir desarrollando los temas que todavía se pueden trabajar de la misma. Pues bien, la conferencia va a estar dividida en 5 partes. Primero voy a hacer una breve historia de la fenomenología husserliana, voy a mencionar varias obras de Husserl y algunos de los temas importantes de dichas obras. O sea, no voy a hacer un resumen de lo que trata cada obra, sino tomando temas importantes que nos puedan servir de invitación a seguir escudriñando en dichas obras. La segunda parte voy a hacer una definición de lo que es la fenomenología y voy a utilizar ciertos criterios para definir en qué sentido la fenomenología husserliana es una ciencia. La tercera parte voy a utilizar un ejemplo para presentar varios de los conceptos husserlianos de sus análisis fenomenológicos para ponerlos en práctica y tratar de ilustrarlos de una forma palpable. Pero claro está que esto es un mero ejemplo y no es algo muy particularizado, que es necesario seguir investigando. También en la cuarta parte pues voy a hacer una meditación sobre en qué sentido la fenomenología es una filosofía. Y por último, unas conclusiones en torno a los temas que se han discutido en la conferencia. Pues bien, comenzando con la parte histórica,
podemos trazar el nacimiento de la fenomenología con las investigaciones lógicas de Husserl en 1900-1901. Y es peculiar que en esta obra Husserl estaba interesado en la fundamentación de la lógica, y es una obra de emancipación que antes su posición en cuanto a la lógica era psicologista. ¿Qué quiere decir psicologista? Que la lógica era un apartado de la psicología, y para estudiar la naturaleza de la lógica había que partir de la psicología, y era una construcción psicológica. Pero en vista de esas investigaciones, pues se da cuenta de que una cosa es los actos que yo utilizo para captar el objeto lógico, y otra cosa es la naturaleza misma de la lógica. O sea, si la lógica es fundamentada en la psicología, pues se desnaturalizaría la misma. Y vemos que la lógica tiene un carácter necesario. A lo mismo con la matemática. Si fuera una mera apartado de la psicología, pues sería una ciencia de hecho y no una ciencia idética, una ciencia de esencia. También una peculiaridad de investigaciones lógicas es que en las investigaciones quinta y sexta desarrolla sus concepciones de la conciencia. Otra peculiaridad de investigaciones lógicas es que él acepta primeramente un ego empírico, o sea, que es una concatenación de vivencia, y todavía en investigaciones lógicas no tiene una concepción de un ego trascendental. Y para motivos de la conferencia no voy a entrar en esas distinciones. ¿Qué más podemos decir de investigaciones lógicas? Pues para mí es valioso, sobre todo los prolegómenos de las investigaciones lógicas en cuanto al ataque al relativismo, que se manifiesta de dos maneras. El relativismo que dice que todo es relativo, y de por sí se cae por sí mismo, porque si todo es relativo, ya conseguimos una verdad que no es relativa, que todo es relativo. ¿Ven el círculo en que cae y la paradoja? Pues ya ese tipo de relativismo no le dedica muchos análisis, porque se cae por sí mismo. Pero el relativismo específico, o sea, bueno, los objetos de la matemática y de la lógica son conforme a la constitución humana, de la conciencia humana, pues ya eso es un relativismo más difícil de atacar. Y pues preliminarmente podemos decir que, bueno, si fueran por la constitución de la mente humana, pues ya sería una verdad de hecho, y no sería una verdad necesaria. ¿Okay? Eso es en cuanto al nacimiento de la fenomenología, lo podemos señalar ya en investigaciones lógicas. Pero tenemos que recordar que Husserl fue discípulo de Brentano y tomó un tema principal que va a desarrollar toda su fenomenología, es el concepto de intencionalidad. Esquemáticamente, porque es un concepto técnico, la intencionalidad es tener conciencia de algo, o sea que la conciencia no se da en un vacío, hay una relación, y lo que hay que aclarar es cuáles son las estructuras de cómo se da esa relación intencional entre conciencia y objeto, entre comillas, ¿verdad? Porque aquí hay que aclarar que no estamos en la actitud natural de tomar el objeto como una cosa independiente de la conciencia, sino como fenómeno que se presenta a la misma. Pasado de las investigaciones lógicas, en 1913 Husserl publica Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, que se conoce mejor como Ideas 1. En Ideas 1, él va a exponer su método de la reducción y va a hacer una distinción entre la actitud natural y la actitud fenomenológica. Aparte de la explicación del método de la reducción,
también va a explicar las estructuras de la conciencia, y entendida ya en esta obra, ya toma su posición de conciencia o ego como ego trascendental o ego puro. Entonces, en Meditaciones Cartesianas, que son publicadas en francés en 1931, él presenta su fenomenología como un neocartesianismo, pero no es una posición dogmática del cartesianismo ni un mero revivir, es un revivir dinámico de tomar la verdad del ego cogito como fundamento de la filosofía, y nos invita en el parágrafo 1 a releer con nuevo ímpetus las dos meditaciones las meditaciones metafísicas de Descartes. Y recuerden que Descartes en dicha obra está buscando un fundamento de la filosofía, y en su método de la duda metódica llega a la certeza de pienso, luego soy. O sea, ese es mi punto para entonces edificar toda la ciencia y toda la filosofía, pero señala Husserl que cae en unos vicios teóricos, en unos prejuicios de la filosofía medieval, y pretendió probar que tenía en la conciencia la idea de Dios, y de ahí derivar la existencia de Dios y como algo externo a la conciencia, y salir del solicismo. Entonces tenemos la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, que es una obra que trabajó Husserl entre los años 1934-1937, y desarrolla aquí, hace como una especie de análisis filosófico histórico de los motivos de la fenomenología. Menciona la aportación cartesiana de nuevo, la distinción de cómo han avanzado las ciencias naturales, y en el parágrafo 9 de dicha obra hace una larga meditación de la ciencia desarrollada por Galileo y cómo hace uso de las matemáticas para sus explicaciones. Entonces, estas últimas tres de las cuales estaba hablando, de Ideas 1, Meditaciones Cartesianas y La Crisis, curiosamente Husserl las había considerado como introducción a la fenomenología. Él estaba en constante análisis de su filosofía, era un pensador incansable que analizaba sus obras sin parar, así que un buen ejemplo a seguir. Y también hay que apuntar que publicó poco en vida. La mayor parte de sus obras, de las obras completas, son inéditas, que se recogen en la Husserliana. Entonces, para terminar esta parte histórica, quisiera leerles a ustedes las tres definiciones que tiene Husserl de la conciencia en Investigaciones Lógicas, para que nos ayuden a delimitar el objeto de estudio de la fenomenología. La primera definición, esto es recogido la sección, en la investigación quinta, capítulo 1, sección 1. La conciencia como la total consistencia fenomenológica real del yo empírico, como el entrelazamiento de la vivencia psíquica en la unidad de su curso. Esta es la concepción del yo empírico que abandona Husserl posteriormente. Segundo, la conciencia como percepción interna de las vivencias psíquicas propias, y la conciencia como nombre colectivo para toda clase de actos psíquicos o vivencias intencionales. O sea que también utiliza la conciencia no solo para referirse al ego central o ego original, del cual llamamos el centro de operaciones, sino que distingue el ego por un lado, que le llama conciencia, también a los actos para captar los fenómenos le llama conciencia, y a los fenómenos ya constituidos por la misma también conciencia.
Ahora vamos a la próxima parte, en la cual quiero explicar cómo la fenomenología, describirla en general, y cómo la fenomenología cumple con ciertos criterios para ser catalogada de ciencia. Los métodos, los criterios que voy a utilizar para evaluar el carácter científico de la fenomenología es, primero, que tenga un método. Dos métodos que utiliza Husserl es la epogé o reducción fenomenológica y la libre variación, que no debe ser confundida con la fantasía libre, que en su debido momento haré una distinción de dichos conceptos. Entonces, dicha metodología debe ser practicable por distintos individuos y sus resultados ser comunicables a otros. Tercer criterio, que elimine los prejuicios que tenemos en la vida cotidiana, el alegar algún tipo de revelación externa o algunos dogmas, o sea que la ciencia no puede ser dogmática ni basarse en prejuicios, sino que deben ponerlos a prueba. También hasta qué punto abandona el realismo ingenuo y el idealismo y las tesis metafísicas para llevar a cabo la ciencia fenomenológica. Y por último, el tener bien delimitado el objeto de estudio de la misma. Pues bien, ahora vamos a proceder a analizar cada uno y voy a explicar primero, antes de entrar en las consideraciones metodológicas, la distinción entre actitud natural y la actitud fenomenológica, de forma esquemática. La actitud natural es la que estamos envueltos todo el tiempo. Damos por sentado que existe un mundo independiente de nosotros, que es real en sí. En ese mundo nos vemos con cosas que son útiles para nosotros, le añadimos valores, es un mundo cultural. En ese mundo de la actitud natural, el ego original, y voy a usar el término ego original tomándome cierta libertad para no caer en la distinción entre ego empírico ni ego trascendental, sino el ego original que ayuda a constituir el mundo como fenómeno. Pues en la actitud natural el ego original está como anónimo. Está anónimo. Estamos volcados al mundo. Y la fenomenología es una ciencia que busca sacar del anonimato ese ego original y analizar sus estructuras y cómo se constituyen esos fenómenos. O sea, y hay que tener en cuenta que en la reducción fenomenológica el mundo no es negado. Lo que se hace es suspender el juicio de existencia del mundo. O sea, no damos por sentado que existe el mundo en sí, allá afuera. Tampoco consideramos el mundo como una mera creación mental al estilo idealista, como una ficción. Simplemente nos abstenemos de juicio metafísico en cuanto a ese mundo. Y vamos a buscar qué es lo original. Aquí, en cuanto a experiencia originaria, me estoy sirviendo de la obra El camino de la fenomenología de Ludwig de Langreve, que habla de la fenomenología como la búsqueda de la explicación de la experiencia originaria.